Primera jugada. De regreso en primera jugada. Y pues el martes en la noche fueron anunciados formalmente los jugadores que acompañarán a Jeff Kent en la clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown. El boricua Carlos Beltrán, el sexto boricua que entra al pabellón de la fama, y el curazoleño Andrew Jones, merecidas ambas selecciones para el Salón de la Fama. Entiendo pues que ambos hicieron lo suficiente para ser considerados entre la élite en la historia de las Grandes Ligas y tomarán su lugar en la inmortalidad. El que no me parece es Jeff Kent, pero esos son otros 500. Y hacemos la pregunta fuera del aire de los próximos dominicanos que entran en la boleta. Lo primero es decir que en la boleta el único que se quedó es Alex Rodríguez. Edwin Encarnación solamente sacó 6 votos, eso es 1.4%, no sacó el 5 necesario para quedarse, y Manny Ramírez ya llegó a su 10º año en la boleta sin alcanzar el 75%, por lo que pierde su derecho a elegibilidad y ahora tendrá que depender del comité de la era contemporánea, y con los 2 positivos de Manny, pues es bastante complicado su camino a Cooperstown. Dicho eso, los próximos dominicanos que entran en la boleta de votación, de acuerdo al portal del Salón de la Fama de Cooperstown, son: en 2027 entran a la boleta Starlin Castro y Ervin Santana. No. Sigue derecho. Dos buenos jugadores, pero obviamente no de talento de Cooperstown. Y por el caso de Castro sabemos cómo salió de Grandes Ligas. Santana, pues el rendimiento se fue perdiendo con el paso de los años. Acumularon los números. Lo de Castro da pena. Lo de Castro iba, pero pensando en 3.000 gilas. Sí, desde el principio. Cuando Castro cumplió 30 años en Grandes Ligas. 30 años y él estando en Grandes Ligas. De edad, sí. Él llevaba un mejor ritmo de hits que Derek Jeter. Tenía más hits que Una Derek locura. Sí. No estoy diciendo con eso que sea mejor jugador que Derek Jeter. No, porque tiene un mejor ritmo de hit. Todo el mundo sabe que empezó joven y era un bateador. Estadísticamente están ahí los números. Claro. Entonces, pues, sabemos que una suspensión, un confuso incidente por violencia doméstica, lo saca a Grandes Ligas, pierde su contrato con los Nacionales de Washington y a partir de ahí, pues, no pudo regresar a la gran carpa. En 2028 hay 2 tipos con los números para entrar a Cooperstown. Pero hay uno de ellos que, por violar el protocolo de uso de sustancias 2 veces, la tiene complicada, que es Robinson Cano. El otro, Albert Pujols, que es una línea directa hacia el Salón de la Fama en primera aparición en la boleta. Ahí está el tema. Después, ya el dominicano está pensando en quién podría venir después de Pujols, que es el último seguro, ¿verdad? Y faltaría mucho tiempo para entrar a otros que ya hemos mencionado, como José Ramírez, hablamos de Manny Machado. Pero de los veteranos, Machado y Ramírez son los que tienen carril para llegar. Pero de los retirados, prácticamente ninguno después de Pujols. No, después de Pujols. La pregunta que hay que hacer. Alex Rodríguez, la pregunta que votos. tendremos que hacer. Pero Alex no va allá a Cooperstown tampoco. Alex va a purgar 10 años. Igual que como Manny, va a quedarse ahí 40, 50, 40. Recuerda que Barribón y Clement también mejoraron. Muchísimo. Pero nunca alcanzaron los 75. Y Alex está pujando, está haciendo su trabajo. Sí, si lo pone, pero es difícil. Con Alex va a pasar lo mismo. Claro. 40% sacó en esta ocasión. Pero creo que es similar a lo que sacó el año pasado. Lo que habría que preguntarse es, más o menos, ¿qué por ciento le proyectaríamos a Cano en sus primeros años? ¿Y por qué digo esto? Porque si él tiene un porcentaje, vamos a decir importante, y no me refiero importante a 60, no, entre 40 y 50, en 2028 estamos hablando, es probable que él perdure en una boleta un 2038, un 2037, en una época que ya probablemente algo haya pasado con el tema del esteroide, o que hay un perdón, o que hay una ley, o que se permitan los esteroides. O sea, del 2028 al 2037 pueden pasar tantas cosas, y por eso va a ser importante el porcentaje iniciando que pueda sacar Cano en ese lapso, porque Cano tiene unos numerotes. Cano pasó prácticamente 10 años, de 2007 a 2017, siendo el mejor segunda base de todas las Grandes Ligas. Eso es algo que pesa. Eso es, algo, es más, Cano, si no tuviera el tema de la suspensión que tú mencionas, Cano fuera una línea segura para entrar al Salón de la Fama. Claro, porque tienen los números. Sí, claro. Yo creo que una carrera similar, no necesariamente en numeritos, pero sí en cuanto a impacto, a la que tuvo Adrián Beltré
Ujú. Una carrera similar porque no es un tipo de esos 600 honrones, decirlo así, pero con números muy redondos para su posición y con una carrera defensiva y ofensiva que de nivel de Salón de la Fama. Sí, correcto. Es uno de los mejores de todos los tiempos en su posición. Correcto. dudas. Entonces, 2028 ganó y Pujols. 2029 entran a la boleta Nelson Cruz y Jean Segura. Nelson Cruz es un caso interesante porque se convirtió en uno de los mejores bateadores de poder de Grandes Ligas durante casi una década. O sea, el tema con Sí, él Nelson, marcó un lapso importante. el problema con Nelson es que como pasó a ser designado prácticamente a tiempo completo después de un punto de su carrera, el no llegar a ese número redondo de 500 cuadrangulares quizás pueda jugarle un poco en contra. Sabemos también que anda una suspensión por ahí por el tema biogénesis, pero la de él fue una de las suspensiones más leves y se explicó la suspensión de él y demás, fue de 50 juegos y nadie se acuerda de eso, porque después de ahí fue que Nelson Sí, yo puso no creo número. que eso sea. Es que después de ahí fue que Nelson puso Es número. básicamente el tema de las métricas, Ujú. que quizás no le den, porque tú sabes que cuando tú no eres jugador de posición, lo que eres designado, Ujú. hay un castigo de las métricas. Correcto. Hay una resta. El valor que- defensivo que no aportas en el terreno. Entonces, exacto. cuando tú dejas de poner esas métricas, tú tienes que ser muy bueno en estadísticas tradicionales, que empujaste 1700, 1600. Que eventualmente eso va a diste cambiar, porque 50 con el bateador designado 500. universal y vayan entrando nuevos votantes que estén acostumbrados al bateador designado universal, eso va a ir cambiando como tú bien señalabas. A partir de ahí, para las clases de 2030 y 2031, no hay dominicanos programados para entrar a la boleta de Cooperstown. Sí, lo están jugando mucho. O sea que son Hay mucho 6 en el terreno. en los próximos 3 años y luego a partir de ahí veremos quiénes, A la se, espera, van, ¿verdad? El cuentagotas. quiénes se van uniendo pues a las boletas de votación. ¿Tú Pero sabes está dónde es que interesante. está difícil algo? Que un pitcher dominicano entre ahora mismo. Sí, O sea, después de Pedro Martínez no ha habido ningún lanzador ni siquiera que se acerque a eso. A esos números. Y ahora mismo no hay tampoco. Hay pitchers buenos de República Dominicana, pero ninguno que tú digas, bueno, por esta carrera va encaminado a un Cooperstown. Ni cerca, ¿eh? Cueto No, en un no, no. momento uno lo veía con potencial. Las cosas no se cuadraron para él, pero no hay un pitcher dominicano dominante. No, ha habido una temporada buena de 1 o 2 años. Sandy Alcántara, por ejemplo, pero esos pitchers se van cayendo y esa inconsistencia no te permite ser un candidato al Salón de la Fama. Históricamente no hemos tenido cantidades, Ujú. hemos tenido calidades. Exacto. El caso de Marichal, el caso de Mario Jalvín Soto, el caso de José Rijo, el caso de Pedro Martínez, de Ramón, etcétera, muchos etcétera. Pero cantidades no es muy común. Además, en una época donde el lanzador es muy proclive a lesionarse. Sí. Es más difícil. No, nosotros todavía. hemos tenido Yo no muchos diría- lanzadores buenos, pero de 1 o 2 años. Es que yo no diría nada más, Armando, que dominicanos. Es que en lo que vendrá no va a ser tan fácil meter lanzadores por la epidemia de salud que hay en esa posición. No, de hecho, los últimos que han entrado, la mayoría yo creo que han perdido incluso los números que eran antes, los números que te metían al Salón de Los la números de Fama. acumulación. Han sí. cambiado bastante los cambiado números de bastante. acumulación. O sea, ya regularmente un Va a ser pitcher más que tenga difícil. longevidad, consistencia y métrica, ¿verdad? Que lo ayuden, pues eso lo impulsa más a un Salón de la Fama No, que los mismos números. los últimos casos serán los de Clayton Kershaw, Justin Claro. Verlander, Sí. Max Scherzer y habrá que ver si este muchacho también, el que terminó con Kansas City, él, Zach Greinke. Zach Greinke, Greinke. Zach Greinke, a ver si le dan a él. Greinke tuvo Tuvo una un carrera. carrerón, pero entonces los últimos años Greinke fue castigado, eso le dañó un poco sus métricas y se quedó como a 14 ponches de los 3000. Ahora, Pero tú va a sabes qué tener que pasa. pasar algo para que la vara baje para los lanzadores. Y debe bajar. Debe en bajar. un momento tendrá que bajar. Yo creo que el mismo eventualmente. Greinke se puede colar por eso, porque cuando él llegue, como que la diferencia de la carrera de él versus lanzadores de ahora va a ser tan amplia que él va a entrar al Salón de la Fama. Como la posición de abridor se está modificando, por lo mismo que tú dices de las lesiones, porque el estilo ha cambiado. Ahora a los pitchers se le dice, tírame todo lo más rápido que tú puedas. Tira todo. Que por cierto, el tema de salida de calidad va a tener que bajarlo. Porque el pitcher cada vez más hace 5 innings que lanza. Ujú. No tira la famosa 7 entradas de 2 carreras. Y eso eso lo van a tener que cambiar, porque salida de calidad Sí. va a tener quizá alguien 6 al año nada más. Ujú. Y será el líder. Sí, la percepción tiene que Probablemente. cambiar completamente del lanzador de la Grandes Ligas para poder calificar para un Salón de la Fama. Claro, pero al final yo creo que esos números de acumulación con el tiempo van a ir bajando un poco Sí. ese estándar por el mismo hecho de que los lanzadores no están tirando tanto como en décadas anteriores. Habrá gente que diga, bueno, esa es la realidad que tenemos. Habrá otros que digan, lo de antes era mejor.
entonces tendremos esa discusión eternamente en el No es deporte. que lo de antes era mejor, es que ahora se está protegiendo mucho más al lanzador. Correcto. Sí, pero se es que, protege es que mucho más el que argumento, hace 10 años. El argumento de lo que antes era mejor es muy subjetivo. Porque ¿qué era mejor antes? Tú tenías un tipo que tiraba 21 salidas de 9 innings, tirándote a 60. Sí. O tú tenés uno de estos tipos como hombre, como Pedro Martínez, en el 99, el 2000, las dos mejores temporadas estadísticas en la historia para un abridor, tirándote a 9-7. Normal. ¿Tú entiendes? Entonces, es muy subjetivo. ¿Qué era mejor antes? Mira, esa conversación es tan interesante y a la vez es neurálgica, porque precisamente cuando tú comparas el bateador de antes con el bateador de ahora, es demasiado la dificultad de ahora. Una locura. Claro. Es como tú te fajas a batear en el séptimo inning, tú te estás enfrentando al Sayón de Detroit. Y tú crees que A tú Alex Cooper. Y en el primer inning que tú te sientes que Claro. estás, porque Y el a 100 que tú la estás el mirando. tipo tirándote 100 en el medio y tú así, pero... ¿Y no cuándo se que cansa. ¿y cuándo que se gasta? ¿Cuándo que se desgasta? Y no se cansa. Y de repente viene o un relevista que te lo tira todo en un inning, 103, 104, y tú, ajá. Sí, porque antes tú decías, óyeme, ya que lo saquen. Pero ajá, ahora que lo saquen y tú estás viendo uno que está calentando, el radar marcando 104. Voy a decir, no, que dejen ya. Mira, Cuba tuvo una efectividad este año de 2.21. Por ejemplo, el año anterior, en el 24, él gana el Cy Young con un récord de 18-4, 2.39 de efectividad. Este año él tira 195 entradas, la marca de 2.20, la efectividad de 2.21 por el récord de 3.66. Tal vez una temporada de 13 victorias era muy difícil que un lanzador pudiera obtener un Cy Young en esos tiempos. Y ahora no se decía, ahora como quiera, de la manera que él va tirando cerca de 200 entradas y poniendo esa efectividad como lo está haciendo y la eficiencia de su lanzador, es un lanzador atípico para esta época y de los pocos tipos que de tener una carrera larga podría meterse en ese molde de lanzadores de Salón de la Fama. Obviamente todavía apenas 2 temporadas completas, para decirlo así para él, que tú puedes decir, bueno, o sea, solamente 2 temporadas grandes de buena calidad son las que ha tenido, muy joven todavía, o sea que falta muchísimo para decir si este lanzador va a ser un tipo que en algún momento se podrá hablar del Salón de la Fama. Ahora también hay que hacer ejercicio. ¿Cuántos bicampeones de Cy Young están fuera del Salón de la Fama? Exactamente. Por eso te digo, le falta muchísimo. Tú no te llegas así. 2 Cy Young fuera del Salón de la Fama. ¿Quién? A uno no le llega así tan rápido. No, Hay que pensar. Todos esos caballos que ganaron Cy Young, todos están dentro. Eso es así. Y los Mets de Nueva York han salvado la temporada próxima. Juan Soto debe estar un poquito más contento. Soto, recuerden que ¿Y por qué no Francisco Lindor, profesor? No, pues yo digo porque Soto obviamente firma el gran contrato con el equipo, pero había hablado cuando estaba firmando el contrato que lo querían prácticamente todos los equipos con dinero en Grandes Ligas, que un factor importante para su contratación era ir a un equipo competitivo, ¿verdad? Los Metros de Nueva York pierden entonces a varios jugadores importantes. Alonso, uno de ellos, Edwin Díaz, el cerrador, se fue un jugador favorito de los fanáticos, Brandon Nimmo. Y uno decía, bueno, ¿y qué va a pasar con los Mets? Porque venían como compradores a lance libre, pero lo que están haciendo es perdiendo estelares y no han agregado a nadie. Sin embargo, anunciaron la firma de Bobby Chet hace unos días. Luego viene la grande, que fue la de Freddy Peralta, ¿verdad? Adquirido el más reciente de todos. Un jugador que apenas va a ganar 8 millones la temporada que viene. Luego va a la agencia libre. Los Mets van a tener que abrir la cartera. Pero realmente Peralta viene de un temporadón, ¿verdad? Donde fue uno de los mejores lanzadores en todas las Grandes Ligas. Y se repite algo similar a lo que hizo el año pasado, donde tuvo récord de 17-6, efectividad de 270, 204 ponches. Fue quinto para el Sayón de la Liga Nacional. Si repite algo así, pues puede ayudar muchísimo a unos Mets que van a buscar ir a los playoffs. Mira, me escribe, y el saludo para él, el gran Daniel Araujo, y me dice, Lisenku ganó 2 Cy Youngs. Y es cierto, pero lo de Lisenku fue una carrera rara. Y proyectaba ser uno de los mejores. Fue repentino, como que él iba caminando, se cayó por un precipicio y se mató. Y se le fue el brazo. Literalmente. Fue así como de repente, como que lo apagaron, le dieron a un botón y se desapareció. Así fue Lisenku. Es así, hay otro ejemplo de lanzadores que tuvieron esos grandes momentos en su carrera y luego se le fue la efectividad, perdieron la potencia, perdieron la efectividad como lanzadores y no pudieron continuar con sus carreras. O por lo menos perdieron la calidad de ser Cy Young, ¿es verdad? Es así, definitivamente. Bueno, nos vamos a una última pausa y venimos con la parte final de Primera Jugada. Primera jugada.